Buenos días. Gracias por acompañarnos en la segunda jornada del Congreso Internacional de Archivos Digitales Sustentables. Esta mañana iniciaremos con la conferencia magistral del Dr. Daniel Teruggi. Me alegra y me honra presentar al Dr. Daniel Teruggi. Daniel Teruggi es doctor en Arte y Tecnología en la Universidad de París 8. Ha desarrollado una importante actividad como compositor e investigador, principalmente en torno a las relaciones entre el arte y la tecnología, así como en el ámbito de la percepción sonora. También ha sido docente. Se debe destacar que enseñó sonido y artes visuales en la Universidad de París 1, de Sorbona, y fue responsable del máster Acusmática y Artes Sonoros que realizaron de forma conjunta el INA y la Universidad París. En 1977 fue nombrado director del GRM, 97 fue nombrado director del GRM y desde 2001 es director del área de investigación y experimentación del INA. En el INA ha desarrollado una amplia gama de proyectos alrededor de la preservación y la migración de acervos audiovisuales. Fue coordinador del proyecto europeo Presto Space, destinado al desarrollo de tecnologías y metodologías para la conservación y digitalización de contenidos audiovisuales, y del proyecto Presto Print, dedicado a la conservación a largo plazo de contenidos digitales. Es secretario general de la Federación Internacional de Archivos de Televisión y es un entusiasta y siempre impulsa y apoya proyectos de rescate de archivos en América Latina. Daniel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Cedo la palabra al doctor Teruggi. Gracias, Perla. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por asistir a este congreso. I'm sorry for my English-speaking friends, but there are many things already written, so you can use this session to learn some more, to improve your Spanish. Perdón. Lo que Perla no dijo es que soy argentino. Entonces no tengo ese acento francés tan interesante que mucha gente le parece atractivo. Así que eso no. Ya hace casi 40 años que vivo en Francia y trabajo en el INA, voy a hablar rápidamente. La charla de hoy está destinada a proyectarnos un poco en los problemas del presente y hacia dónde vamos en el futuro, hacia dónde pensamos que podríamos ir en el futuro. Entonces, bueno, son, diría, además de una cierta cantidad de ejemplos, una cierta cantidad de reflexiones que me parece interesante compartir. Hablo 2 minutos rápidamente del INA. El INA es una suerte de biblioteca nacional del audiovisual en Francia. O sea que todo lo que tiene que ver con el mundo audiovisual está centralizado en el INA, con ya casi 7 millones de horas de documentos y con toda una serie de acciones muy fuertes desde hace 15 años en la digitalización de todo el fondo analógico, pero a su vez trabajo de investigación, de enseñanza, de formación, de enseñanza superior, todo para justamente alrededor del ámbito audiovisual. El INA tiene 2 archivos. Un archivo de la izquierda, que son los archivos públicos de radio y televisión, que se conserva desde el inicio de la radio y la televisión. El documento más antiguo es de 1933. Y cuando se creó el INA, un aspecto interesante fue que de las colecciones que el INA contiene, el INA recupera los derechos de producción. O sea que la televisión pública produce programas de televisión y al cabo de un año esos programas son cedidos al INA con los derechos de producción. O sea que el INA puede comercializar esos contenidos. A la derecha tenemos algo mucho más reciente que el INA. El INA empieza en el 73.
1995, que es el depósito legal de la radio y la televisión. O sea, es grabar en permanencia, todos los días del año, 24 horas, todo lo que se difunde en Francia en radio y televisión. Radio, digamos, los canales nacionales. Esto representa hoy en día que estamos así a tope en términos de captación, algo así como 1 millón de horas que entran todos los años a Lina a través de este proceso. Lo interesante de capturar 1 millón de horas es que es un equipo de 15 personas que lo realiza. Es un proceso altamente automatizado, en el cual prácticamente no hay intervención humana salvo para control y para verificación técnica. Estos materiales sirven solo para acceso en términos de investigación, como cualquier depósito legal de libro, depósito legal de televisión. Bueno, aquí hay un pequeño historial de Lina, con algunas fechas importantes. En 2004 el lanzamiento de un sitio Lina Media Pro, que es un sitio de acceso a los contenidos audiovisuales a destinación de los profesionales. En el 2006 hacia el público. En el 2009 ampliamos el depósito legal para incluir a Internet, o sea, todos aquellos sitios de Internet que tienen que ver con comunicación y medios. Son algo así como 10.000 sitios que regularmente se graban y cada vez que hay un cambio se graba el cambio, y si pasan programas de televisión también se graban. Son sitios de cadenas de televisión, de diarios que tienen medios, de blogs, de todo tipo de situaciones que tengan que ver con la comunicación. Nuestra colección analógica está prácticamente digitalizada, o sea que dentro de 2 años habremos terminado todo el proceso y vivimos plenamente el mundo digital en toda su amplitud. Alrededor de la problemática de la conservación de archivos, yo tengo una posición muy afirmada y fuerte, porque hablamos mucho de digitalización, de conservación, de migración, voy a hablar de eso también, pero mantener un archivo es como ponerle gasolina al coche, hay que hacerlo, si no, no funciona. Pero el objetivo fundamental no es ponerle gasolina al coche, sino es hacer funcionar ese coche, y hacia dónde se puede seguir y lo que se puede hacer. Por ejemplo, alrededor de la problemática de conservación de archivos están todas estas actividades, que significa elaborar, conservar, transmitir todo el conocimiento que hay alrededor del archivo, no solo el archivo en sí. Entonces, uno de los puntos iniciales fue la formación profesional, o sea, formación a todos los nuevos oficios y tecnologías, o trabajar mucho para en nuestra actividad hay mucha gente que de pronto el trabajo que hacía no existe más. Entonces la reconversión profesional, eso hay muchísima enseñanza. La educación superior, formar lo que se llama conservadores de patrimonio digital, pero ya de pleno en el mundo digital. Investigación, que es mi sector, consulting, o sea, apoyar a otros archivos, ayudarlos a instituciones, a países. Hemos trabajado mucho con países para ayudarlos a organizar su colecta audiovisual y el marco legal en el cual pueden desarrollar su actividad, y luego todo lo que es publicaciones, estudios y eventos. Bien, aquí entramos ya en el tema. O sea, 3 palabras ya muy establecidas en nuestro mundo, y lo que me interesa es qué significan hoy y cuáles son las perspectivas con respecto a ellas. Primero, un pequeño recapitulativo de lo que es el objeto audiovisual, y no hablo de contenido sino de objetos. O sea, es un objeto que necesita una intermediación a través de un dispositivo. Eso es una gran desventaja, pero claro, si no, no existiría. Conservar el objeto no implica que su contenido se haya conservado. La degradación química o mecánica o electromagnética destruye todos los soportes y contenidos audiovisuales, todos.
cuestión de tiempo. Es necesario conservar el dispositivo de intermediación, la máquina o la herramienta digital. La calidad de la información es indispensable en su interpretación. O sea que en nuestra actividad hay otra actividad paralela que es la restauración, que está extremadamente activa. El objeto audiovisual se puede describir de múltiples maneras en función de su utilización. Esto es una referencia a la documentación. No existe una documentación universal, existe una documentación aplicativa. Yo documento en función de lo que quiero hacer con el objeto. Yo no lo describo por describirlo. Primero porque no tenemos tiempo y luego porque puede ser relativamente inútil. Pero bueno, al mismo tiempo hay un mínimo de información. Ayer hablaba de Terrincourt, que es la tarjeta de identidad mínima que tiene que tener un contenido para ser identificado. Y luego estamos en un mundo que multiplica los objetos audiovisuales a una frecuencia tan alta que a veces me pregunto si tiene sentido seguir hablando. Pequeña definición de la palabra digitalizar. Los términos digitalizar, preservación digital han evolucionado en su uso en los últimos años. Inicialmente se pensaba que preservación digital era transferir un contenido en formato de peligro a uno digital más seguro. Puede ser formato analógico o digital. Hemos trabajado mucho en los formatos digitales primitivos, digamos, primitivos porque ya han desaparecido. Hoy en día preservación digital implica todo el proceso que permite conservar a muy largo plazo un contenido digital. Con respecto a digitalizar, la recepción más reciente es convertir un contenido en un fichero digital que permite su análisis, gestión y explotación a través de un sistema de información. Ese es el objetivo de digitalizar. Esto permite el tratamiento de masa, aplicar procesos globales y una explotación automatizada. Eso es lo que sabemos hasta ahora. Pero tener un archivo digitalizado permite continuamente estar inventando nuevos modos de usos y nuevos modos de esta palabra tan curiosa llamada valorización. La historia de los contenidos es corta pero compleja. Muchos ejemplos de formatos desaparecidos o inaccesibles. El primer periodo, los formatos digitales dentro de contenedores, CD, DAT, D3, DGBeta, entre aquellos que aún existen. Segundo periodo de contenedores digitales se pasa a ficheros gestionados y almacenados dentro de un sistema de información. Es más o menos el caso actual, con la llegada del tercer periodo, que es la pérdida de localización geográfica de los contenidos digitales, o sea, ponerlos en la nube. Los archivos estamos todavía muy lejos de esto, pero hay mucho pensamiento y discusión alrededor de qué puede llegar a pasar. El primer desafío fue transferir los contenidos analógicos a un formato digital para prevenir degradación y desaparición. Fue el más largo, el más costoso y el más incompleto hasta el día de hoy. El segundo desafío fue el de transferir los contenidos digitales a nuevos formatos para evitar su obsolescencia, lo que llaman formatos primitivos. Y el tercer desafío es el de garantizar la perenidad de los contenidos para siempre. Siempre digo en modo humorístico que cuando los legisladores hicieron la ley que instituyó la existencia del Instituto Nacional del Audiovisual, fue una ley. Las leyes de este tipo de creación tienen 20 líneas más o menos. Se olvidaron de una línea y era decirnos hasta cuándo. Entonces, a partir de la falta de esa definición, nuestro trabajo es, bueno, hasta que podamos, hasta siempre, ¿no? El concepto o el pensamiento sobre la digitalización ha cambiado mucho. Las primeras campañas eran ejemplares. Hay que digitalizar todo lo analógico. Ahí estábamos hace 15 años. El mundo digital además habría perspectivas nuevas. En el 2001, un gran amigo y colega, Richard Wright,
lanzó una cifra: 150 millones de euros hay en el mundo de contenidos audiovisuales analógicos. Richard Wright, ingeniero, hizo el cálculo. Sí, hizo una encuesta, identificó 20 millones en Europa. Dijo, bueno, esto lo multiplicamos por 2 para estar cerca de la realidad europea, tenemos en cuenta el mundo, lo multiplicamos por 3 y llegó a 150. Es una cifra que ha hecho historia porque la UNESCO la menciona siempre, pero no, es una estimación, digamos. La realidad ha sido mucho más cruel. De los 150 millones, unos 10 a 15 millones han sido preservados y el destino del resto es totalmente incierto. Y apoyo la frase siguiente: se ha fijado el 2025 como fecha límite para poder preservar contenidos analógicos debido a segundo soporte, la desaparición de las máquinas de lectura, sin hablar de las competencias humanas para realizarlo. O sea, no es que esto sea totalmente implacable, es como la fecha de caducidad de los alimentos, no es que en la noche del 31 de octubre, el 1 de noviembre, no. Nos vamos acercando a un momento en que se vuelve tan complicado y difícil que ya no tiene sentido. Y me parece importantísimo decir, atención a nivel político, a nivel institucional, a nivel jerárquico dentro de las instituciones, decir, señores, si no hacemos nada nos quedan 10 años. Así que a ponerse a trabajar. Muchos contenidos sobrevivirán y en paralelo a esto, millones y millones de contenidos digitales son fabricados y distribuidos en el mundo. O sea que la masa es tan colosal que cuando pensamos en estos 150 millones, no nos da ganas de reírse, pero... Otra información. De los 150 millones, suponiendo que estén en buen estado, una cosa que estén y otra cosa que sean accesibles, ¿cuál es el costo de digitalizar todo esto? También nos hemos puesto a calcular unos 10.000 millones de dólares, que es una cifra importante, pero no es tan. Lo que pasa es que ¿quién los tiene? Nosotros hemos digitalizado 1.200.000 horas de analógico digital y cuando lleguemos a 1.500.000 horas habremos gastado más o menos 140 millones de euros, 250 millones de euros, 1 millón, así que ese es el cálculo más o menos. Termino con mis consideraciones iniciales hacia la digitalización. Digitalizar es mucho más que transformar objetos digitales en noticieros digitales. Digitalizar significa digitalizar todo: los metadatos, los elementos de gestión de derechos, la historia técnica del contenido. Es algo que hemos venido no haciendo durante muchos años. ¿Qué le pasó al contenido entre tal cambio y tal cambio? ¿Sufrió alguna modificación? ¿Sufrió alguna deformación? Aquí se da el ejemplo extremadamente interesante y pienso que es un modelo para nuestra actividad. No se conservan hoy en día ninguno de los libros que escribió Aristóteles. El objeto, me refiero. Se conserva la información. Yo voy a la librería y compro las obras de Aristóteles. ¿Qué pasó? ¿Cómo desde 300 años antes de Cristo hasta hoy llegó ese libro hacia nosotros? Porque unos individuos que se llamaban copistas pacientemente fueron recopiando el libro infinidad de veces. Como toda copia, como todo copista, va introduciendo pequeños errores. Y hay una ciencia que se llama la filología, que trabaja justamente en la detección de esos errores. ¿Cuál es la copia más antigua? ¿En qué momento se hacen dos copias que difieren? ¿Y qué camino siguen? Es exactamente esto. ¿Qué pasó con el contenido? ¿Qué pasó? ¿Cuál es su historia dentro del archivo? Sí, estuvo 10 años metido en un sótano con 40 grados de temperatura y 80% de humedad. O estuvo en un lugar controlado, seco. Eso es en el mundo analógico, y luego en el mundo digital todas las operaciones que sufrió. Y además, no voy a entrar en esto, pero
existe una confusión tan grande entre conservar, almacenar y archivar, que eso merecería un congreso en sí mismo. Toda la gente que cree que archiva en realidad lo que hace es almacenar, o toda la gente que cree que archiva en realidad es conservar, etcétera, etcétera. No vamos a entrar. Pasemos a mantenimiento. Mantenimiento, puse la palabra mantenimiento porque es el acto de asegurar la conservación a través de acciones regulares. No puse migración por razones que van a entender. Y definí el mantenimiento como el mito de Sísifo. Sísifo era aquel personaje mitológico al cual los dioses castigaron. ¿Por qué? Porque tenía sabiduría. Le sacaron los ojos y lo obligaron a subir una enorme piedra a una montaña, y cuando llegaba arriba la piedra bajaba y tenía que bajar y volver a subir. Esa es exactamente nuestra actividad: repetir y repetir y repetir en el mundo del mantenimiento. El mantenimiento permite asegurarse que los contenidos sean accesibles a través del tiempo. Permite refrescar regularmente los contenidos para garantizar su permanencia, y analizar la integridad del contenido para verificar que no ha sufrido modificaciones. Yo tengo aquí todas las fotos de mi familia, entonces pongo esto en un lugar seguro, una caja fuerte, pero nadie me garantiza que lo que está dentro siga siendo lo que tenía que estar. Y aunque las fotos sigan estando, por ejemplo, nadie me garantiza que lo que yo veo es lo que debería estar viendo. El mantenimiento sirve para eso, para dar cierta cantidad de garantías hacia eso. El concepto más desarrollado es el migración, es el cambio de entorno tecnológico, de almacenamiento, de formato. Es el único camino conocido hacia el largo plazo. Veremos que existen varias concepciones del concepto de migración. El principio de la conservación, y no estoy hablando del mundo audiovisual y digital en general, es mantener objetos del pasado y hacerlos accesibles en el futuro. Podemos definir la preservación como una comunicación con el futuro. Yo conservo esto para transmitirlo en un momento. Aquí me he basado un poquito en la teoría de la comunicación, que dice que yo hablo, tú oyes, y si tenemos un lenguaje común, hay comunicación. Si yo hablo griego y tú no hablas griego, no hay comunicación. O no hay comunicación al más alto nivel. En el ámbito que nos concierne, digamos que hay un emisor, es el que tiene el contenido, que lo transmite al futuro hacia un potencial receptor. Y es fundamental que la tecnología sea común, porque nuestros contenidos audiovisuales dependen de tecnologías precisas. Entonces puedo transmitir, pero si la tecnología no está, no he podido transmitir, es como que me falta el idioma. Existen tres métodos o modelos de migración: cambie ahora, recupere luego, cambie continuamente, no cambie, ya se resolverá más adelante. Las tres son totalmente lógicas y son aplicadas en distintos ámbitos. Vamos a verlas un poquito más en detalle. La primera se llama migración al ingreso. Transfiere a todos sus contenidos a un formato único. Yo, Instituto Nacional Audiovisual, no sé qué Archivo Nacional de México, cada contenido audiovisual que llega, sea cual fuera su formato, lo transfiero a lo que yo considero es mi formato ideal. Entonces, y que además, en general, busco que sea de la más alta calidad posible. Entonces, ¿qué hago? Transformo una colección heterogénea en una colección extremadamente homogénea. O sea que no tengo todos los contenidos iguales. Trato de elegir un formato o un modo de almacenamiento que me garantice un acceso a mediano plazo. Por ejemplo, el INA eligió en el 99 el formato Digibeta, Betacam digital, y que es un formato, un cassette, o sea que es un formato propietario, además una serie de problemas,
pero tenía una perspectiva de vida relativamente larga. Entonces todo fue transferido a ese formato. 99, estamos en 2015, el año pasado empezamos a tomar todos esos formatos y transferirlos a otra cosa. O sea que tuvimos algo que duró 15 años, lo cual en términos archivísticos parecen milenios. Y la dificultad fue pasar las bandas 2 pulgadas, 1 pulgada, 3/4 pulgada, siempre se me confundo entre el francés, el inglés y el español, Betacam digital, pero el paso de Betacam digital a otra cosa, eso está automatizado. Pongo los cassettes en un robot y todos los días cargo el robot y va haciendo el trabajo. El problema es que es en tiempo real, porque no están digitalizados. En cambio ahora digitalizo y puedo ya la etapa siguiente hacerla mucho más rápidamente. Es una, digamos, esto es el mito del archivo audiovisual. Aquí puse dos conceptos que son el formato de preservación universal y la computadora virtual universal. Son conceptos de los años 90 que pensaban que así iba a inventar una computadora que duraría milenios y que se iba a encontrar un formato y un contenedor que durara milenios. Ha habido ejemplos interesantes, la realidad es que nada dura, sea de un punto de vista técnico, porque la tecnología no soporta, o sea porque a nivel de los usos van evolucionando. Pero si me coloco en una perspectiva puramente archivística quiere decir, a mí me dan la misión, la orden de conservar, esta es la mejor solución, archivo en la mejor calidad posible y en un formato seguro, aprobado y de gran calidad técnica. Entonces ahí tengo mi colección asegurada. La segunda es la migración por lotes. Cambie cuando sea necesario, obsolescencia del contenedor o del formato. Esto es el concepto que en nuestra cabeza tenemos con migración, que cada tanto tiempo hay que cambiar. El periodo de migración recomendado es 5 años o 2 saltos tecnológicos. O sea, si tienen una tecnología, cambia una vez, está bien. Cuando cambia la segunda vez, ahí hay que proceder. Y hay dos tipos. Una cosa es mantengo el mismo formato y cambio el contenedor. Hay famosos cassettes de almacenamiento digital que se llaman LTO, que tienen generaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y cada 5 años se pasa, generalmente se salta una generación, se empieza con 1, se pasa 3, 5 años después se pasa 5, después se pasa 7, se pasa 9, no sé cuánto va a durar, en el momento quizás cambie. En cierto momento decido por diversas razones que mi formato inicial no me sirve más, entonces cambio de formato. La transcodificación es una de las cosas más peligrosas que se puede hacer con cualquier contenido, sobre todo si son formatos comprimidos, pero no vamos a entrar en esos detalles. Pero bueno, nosotros hemos hecho, esto describe lo de Lina, estamos acá nosotros, trabajamos durante 13 años con MPEG 2 y ahora pasamos a MPEG 4 y siempre cambiando, por supuesto, a esto está asociado el concepto de refrescar. O sea, de refrescar también se utiliza aquí cuando uno tiene un sistema de discos duros y hay un disco duro que empieza a tener problemas, transferir todo lo que hay en ese disco a otro disco que está listo ya para recibir esa información. La verificación de la integridad del contenido, o sea que todos los ceros y los unos estén bien alineados y que no haya ninguno que falte, y luego transcodificación. Esta solución es aquella para los contenidos que son usados regularmente. La primera en el Lina es para el archivo. Esta es cuando tenemos que dar contenidos al exterior, que damos como 30 o 30.000 horas por año, que vendemos, tienen que tener acceso inmediato, se puede poder transmitir muy rápidamente al usuario y se tiene que resolver todo lo que es derechos y metadatos muy rápidamente. El tercer modelo, migración al acceder. Posponga la migración hasta que lo necesite.
Hay archivos nacionales, Australia, que obligan al que deposita un documento digital de depositarlo en el formato original. O sea, yo lo hice en Word 2, y obligan a depositarlo en Word 2, porque consideran que el hecho de haberlo transferido puede introducir modificaciones. Entonces, detrás de esta política existe todo un trabajo de mantener activos toda una serie de envoltorios de acceso que permiten abrir ese documento 10, 20, 30 años. No es, la idea no parece lógica para alguien que conserva, pero tiene su lógica. Si yo tengo una buena descripción del entorno que necesito para acceder a ese documento, si he seguido la evolución, o sea, la descripción técnica de las evoluciones de ese formato, puedo imaginar que 20 años después creo una falsa computadora capaz de acceder. Esto sucede en el mundo de los juegos. Todos los juegos de los años 80, los Tetris y otros, están todos emulados. O sea, yo reproduzco artificialmente lo que permite hacer funcionar algo. No se aplica muy bien a lo que hacemos nosotros, pero como proceso intelectual me parece extremadamente interesante. Entonces, algunas consecuencias del proceso de migración: hay que ocuparse de la obsolescencia del contenedor, la obsolescencia del formato. Nosotros, cuando empezamos a trabajar en el 99, el formato de ¿cómo se dice? de browsing, de acceso rápido, era MPEG 1. MPEG 1 es hoy un formato desaparecido, nadie usa MPEG 1. Entonces, cuando empezó a desaparecer MPEG 1, tuvimos que inventar un convertidor, MPEG 1 a MPEG 4. Entonces, cuando alguien pedía un contenido, salía en MPEG 1, se transformaba rápidamente y se lo mandaba. Hasta que un día dijimos, no, vamos a invertir 6 meses de tiempo de computación para transferir todo MPEG 1 a MPEG 4, bajada de resolución, para el acceso libre. Es un proceso continuo, tiene que ser repetido cada vez que un formato contenedor llega a su fase de obsolescencia. Es un costo continuo para las instituciones. Cuando tomamos todo el proceso, yo tenía un archivo analógico y hoy hacia un archivo digital. Hay una curva de costo que es un costo altísimo al principio, luego un costo constante, con pequeñas montañitas cada 5 años, que es cuando hay que cambiar material, cuando hay que hacer toda la transferencia, cuando todo lo demás ya está instalado. O sea, pasamos del archivo pasivo al archivo de activo. Y en el fondo, porque es quizás una consecuencia de nuestra vida personal, soñamos con el archivado pasivo. Porque además la historia nos enseñó que funciona. Que si yo tomo un objeto, lo pongo en un lugar adecuado, con la buena temperatura, la buena luz, la buena humedad, lo limpio cada tanto, lo cuido, va a durar muchísimo. Ha pasado con los libros, ha pasado con los objetos, si no, no tendríamos ni bibliotecas ni museos, si esto no fuera así. Es la primera vez en la historia de la humanidad que se plantea desarrollar objetos a duración ilimitada. Es la primera vez que alguien se dice, ¿y qué va a pasar con esto en el futuro? Cuando se imprimieron libros hace 300, 400, 500 años, nadie se preguntaba eso. Se imprimía el libro, era un modo de difusión. Y entonces, de pronto, estamos obsesionados con la conservación. Vivimos en un mundo de conservación. Queremos conservar todo. Está bien, pero es un problema. Sin embargo, tenía un amigo que decía, el amigo era filósofo, que la solución digital es muy mala, pero es la única. No tenemos alternativa. Entonces, empezamos durante años a exigirle al mundo digital que nos diera las respuestas a nuestro pensamiento archivístico pasivo, hasta que nos dimos cuenta que si seguíamos esperando que el mundo digital nos diera soluciones, íbamos a perder todo. Entonces decidimos actuar, no nosotros, el mundo.
Y entonces, decir, bueno, con esta tecnología imperfecta, con estos problemas, ¿qué podemos hacer para avanzar? Entonces, las soluciones de migración que acabo. Último capítulo, valorización. Todos los días alguien me habla de valorización. Yo todavía no sé lo que es. Intenté buscar. Entonces, los contenidos audiovisuales tienen un valor intrínseco. O sea, usted tiene en su archivo la grabación del famoso discurso del presidente Stalin en 1956. ¿Qué valor tiene eso? ¿Cuánto vale? Digamos, no lo va a vender porque es un archivo, pero suponga que quiera asegurarlo. ¿Qué le dice a la compañía de seguros? Tengo esto que es valiosísimo. Muy bien, ¿cuánto vale? ¿Y qué sentido tiene el seguro? Porque si lo pierdo, recibo dinero para perder el contenido. O sea que dejemos de lado el problema del valor intrínseco. Podemos hablar, porque nosotros hemos trabajado mucho el concepto de valor. Pero más allá de este valor, se llama valorización a las acciones que permiten enriquecer la descripción y el acceso a los contenidos. Una buena identificación, restauración, digitalización, indexación y comunicación. Entonces, ¿qué se dice? Esto tiene un valor, no sé cuál es, pero con todas estas acciones le estoy agregando valor a ese valor inicial. Y ese agregado de valor permite algo que se convierte en un sinónimo de valorización, que es la explotación. O sea, hacer algo con ese documento, no solo conservarlo. Desde un punto de vista oficial europeo hay una definición. Merece lectura, reflexión. No está totalmente clara, pero es el proceso de explotación de conocimientos y resultados con la perspectiva de optimizar su valor e impactar contextos existentes o nuevos. O sea, todo lo que hago para enriquecer lo que tengo y con ese enriquecimiento ir más allá de donde estoy ahora. Desde un punto de vista mucho más banal, cotidiano, podemos decir que la declinación de un mismo contenido en diversos modos. Entonces aquí paso a ejemplos reales. El INAH, los distintos modelos de valorización utilizados. 1.200.000 horas digitalizadas, disponibles en diversos sistemas. Un sistema de calidad de producción, un sistema de baja calidad para el visionado y, por supuesto, a 50 kilómetros de París, en el medio del campo, unos búnker con los originales, 130 kilómetros de originales, a 12 grados, 38% de humedad. Bien, pero eso no se toca nunca, salvo para transferirlos a otra cosa. Entonces, una de las primeras actividades es la llamada a nivel de negocios, ¿no? Con productores, difusores, editores. Trabajamos directamente con todas las televisoras. Cada vez que hay una noticia que necesita archivos, las estaciones de televisión se conectan directamente al INAH, buscan lo que quieren, lo bajan y lo proyectan. El tiempo de reacción es 15 minutos. O sea, yo necesito la información, se muere la persona, necesito hacer un montaje, en 15 minutos tengo los elementos. Productores, producción a base de archivos es una de las grandes actividades hoy en día, y editores que quieren editar en línea, un DVD, programas. Luego está el mundo del llamado de negocios hacia ámbitos o sectores, museos, educación, o sea, trabajar el contenido intelectual de la colección. Luego tenemos Internet, con todas las declinaciones, el catch-up, el preview, el VOD, SVOD, televisiones conectadas, players integrados, YouTube, redes sociales. O sea, toda una acción de difusión de masa a todos estos sistemas. El acceso al público, gratuito, a través de un sitio especial. Yo voy a mostrar rápidos ejemplos de todo esto. Y luego todo lo que es el mundo de la producción que generamos nosotros. O sea, hacer producciones a base de archivos. ¿Cómo funciona esto?
Hay un sistema interno y un sistema externo. El sistema interno es el sistema de gestión patrimonial y jurídico, el Metadata Asset Management, que es un sistema desarrollado dentro del INA, aunque ya está llegando a sus finales, que permite mantener, estructurar 12 millones de objetos. Luego, de ahí trabaja el personal del INA, trabaja ahí adentro, 160 personas que trabajan en eso, en la documentación, en el enriquecimiento, en la estructuración de la colección. Y luego vamos a la plataforma profesional, que todo lo que está digitalizado es accesible a esta plataforma, 6 millones de objetos. La plataforma pública, que son 270.000 objetos. Y luego las presentaciones tematizadas y algo más que voy a hablar después, que se llaman memorias compartidas. Todo contenido que se pone en línea está analizado y liberado jurídicamente. No todo. No todo, porque es imposible todo. O sea, ¿qué es lo imposible? Imaginen el caso del noticiero. El noticiero es dentro de la televisión, es el objeto más valioso que hay. Pero es más difícil de documentar, porque no tiene estructura previa, porque cambia de día a día, porque tiene momentos importantes y no importantes, y porque incluye imágenes que vienen de otros sitios. Entonces, la ley dice, la televisión nacional hace un noticiero, el noticiero pasa al INA. La televisión nacional compró un clip de 1 minuto a la agencia no sé cuánto, a Reuters, y lo puso ahí, y luego lo transmite al INA. Entonces, INA, si quiere utilizar ese contenido, tiene que ir a Reuters a pedirle la autorización y pagarle necesariamente. Pero a veces el origen de las imágenes es desconocido. Entonces, en el momento de poner los contenidos en línea, existe un margen que es bastante alto, del 20%, de lo que se llama riesgo. Nos arriesgamos a poner en línea. Las leyes en la mayor parte de los países dicen que cuando yo utilizo un documento que está bajo derechos, no puedo invocar la causa de que no encontré al que tiene los derechos. Legalmente no es aceptable. Tengo que probar que hice todas las acciones necesarias para identificar a la persona y no pude identificarla. En ese caso, hasta ahora nadie ha ganado. Siempre el que tiene los derechos gana en los juicios. Nosotros hemos utilizado con ese 20% una estrategia que hasta ahora ha funcionado relativamente bien, que es decir, yo sé que este documento, el autor es tal persona, no sé dónde está, no sé si está vivo, no sé dónde vive, no sé nada. Yo debería pagarle por esta utilización 50 euros. ¿Qué hago? Pongo los 50 euros en una cuenta bancaria durante 10 años a nombre de la persona. Me cuesta, porque estoy inmovilizando dinero. Pero legalmente nos ha protegido bastante. Es decir que en vez de pasar meses buscando dónde está la persona, el dinero está ahí. Y si no se lo pagamos fue porque no lo encontramos, pero el dinero está a disposición cuando lo reclama. Y también hay casos que no sabemos, no tenemos ninguna idea de quién es el que tiene los derechos. Este sistema Totem, es el sistema de Media Management, es la plataforma interna. Cuando el INA empezó a ser digital y se creó esta plataforma, se cambió de lógica, de documentación. Antes decíamos, hay que documentar, hay que documentar, hay que documentar. Entonces los documentalistas pasaban días, meses y años documentando. En cierto momento dijimos, bueno, tenemos 200.000 horas de radio que no están documentadas para nada. O sea, no sabemos el año que fueron difundidos, el día y el título del programa. Es una lata con eso nada más. Entonces, pasamos de una lógica de archivo a una lógica de colección. O
sea, lo importante, más que tener todo bien documentado, es tener todo bien identificado. Y el trabajo de los documentalistas en los últimos 15 años ha consistido en crear colecciones temáticas asociadas con la actualidad. No sé, el año que viene es el centenario de algo, entonces se prepara todos los documentos que se pueden encontrar, se prepara una canasta especial y se pone a disposición o del público o de los profesionales. Es un sistema altamente complejo, altamente primitivo en ciertos puntos con respecto a los sistemas actuales, pero sigue funcionando. De ahí se prepara todo para pasar a la plataforma Inamedia Pro. La plataforma es una plataforma para profesionales con una primera página para los que están interesados. Ayer Alain Delon cumplía 80 años, entonces aparece una imagen de Alain Delon. O sea que hay un equipo editorial que va estructurando la información y aparecen varias informaciones del día. Esto es reciente. Hay una lógica del utilizador profesional que va a buscar información. Yo necesito tal documento, o un documento que me hable de eso. A la lógica totalmente opuesta del público, que no va a buscar, va a ver si hay algo, va a entretenerse. Entonces, una pequeña búsqueda sobre México DF da 6.250 resultados. De todo tipo. Puede ser, a menudo es que tal cantante francés fue a México y apareció en el noticiero, o a veces aquí que es investidura del presidente Miguel Alemán en México en 1946. Entonces, toda la fiesta que se celebra para la investidura. Entonces, el proceso es que el utilizador tiene acceso a todos los documentos, los va mirando, se crea su canasta, donde va poniendo lo que le interesa, aunque sea más. La canasta parte al equipo de análisis jurídico, que le dice cuánto va a tener que pagar si quiere utilizar ese contenido, y tiene que determinar qué tipo de derechos quiere, nacionales, europeos, internacionales, 6 meses, 1 año, 2 años, todo el precio cambia. Y luego se le manda una proposición de precio, el individuo acepta y produce, y luego, cuando la difusión se realiza, no antes, paga sobre la duración utilizada, no sobre todo lo que pide. La plataforma profesional genera 14 millones de euros por año de ingresos. O sea, no digo 14 millones de beneficios, porque detrás nosotros tenemos que pagar los derechos a la gente que tiene derechos. Cuando se digitalizó el fondo analógico, se digitalizaron todos los contratos de producción. 10 millones de páginas de texto. O sea, tal persona fue actor en tal producción de 1962, tenemos una copia del contrato. Se le pagó en la época 10 euros, hoy le corresponde por la difusión 0,50 euros y se le paga. Entonces, cuando hablamos de digitalización, ahí es donde sistema de gestión potente detrás, sistema de análisis jurídico potente detrás, hay 20 personas que trabajan todos los días para analizar jurídicamente cada documento y determinar cuánto hay que pagar. La plataforma para todo el público, esto no podía dejar de mostrarles esto. Esto es un reportaje que hubo en París en 2010, cuando México le ganó a Francia, ¿no? Plataforma muy simple, con publicidad, o sea que para generar más recursos se ha abierto un acceso publicitario y luego contenidos seleccionados. No voy a poner todo lo que tengo, voy a poner lo que puede llegar a atraer al público. Entonces el público puede mirar, puede bajar los contenidos pagando y mantenerlos para uso personal. O puede decir, este programa me gusta mucho, no me pueden hacer un DVD o un CD. Entonces se cobra 5 euros y se le manda el DVD con el programa. Muy útil para la gente de cierta edad, que el hecho de bajar, de mantener, de conservar en una computadora no les resulta evidente. Entonces
entonces prefieren el objeto. Esto que tiene un éxito colosal, solo 360.000 documentos, 100 millones de videos visualizadas en 2014, genera, acuérdense, 14 millones el otro, 350.000, 400.000 euros por año. O sea, ni siquiera es la décima parte de eso, 2% del otro. Pero claro, estamos en el mundo público. Entonces el acceso gratis, el pagar ciertas prestaciones y por supuesto a costos que no tienen nada que ver. Después les explico cómo, si les interesa, se maneja jurídicamente esto. De ahí se hacen subcolecciones en función de ocasiones, Festival de Cannes, Charles de Gaulle, las mujeres en el Centro Pompidou, las de Europa de las Culturas, etcétera, etcétera, y muy tematizadas, de las cuales la más importante es esta, que es una serie dedicada al mundo pedagógico, hecho a destinación de las escuelas secundarias, con los profesores de las escuelas secundarias, mirando el programa de enseñanza de los 5 años de secundaria y determinando que para tal punto del programa, tal imagen es adecuada para explicar ese punto del programa. Entonces hay por el momento 1.300 documentos accesibles a los maestros en las salas de enseñanza. Luego toda una parte alrededor de la música, en la cual hemos trabajado mucho, pero voy a pasar rápido. Luego de canales de difusión externo. De los 360.000 que están en el sitio del INA, hay 50.000 que están en YouTube, un lugar que se llama INA. Esto también genera ingresos, otros, no muchos, pero genera. Y luego, a un nivel ya más europeo, participar con programas de gran importancia, como es el programa Europeana, que es un portal de acceso a los contenidos culturales europeos, de todo tipo, archivos, museos, bibliotecas, audiovisuales. Hoy en día están referenciados 35 millones de objetos de toda Europa y no es un lugar de acceso, es un lugar de consultación, y si encuentra un documento usted va ahí y lo lleva a la fuente original. Finalmente, memorias compartidas es incluir documentos que vienen del público, hacer campañas de recolección de contenidos muy tematizados, o sea, en tal provincia, acontecimientos culturales y deportivos entre los 40 y los 60, y esto va generando toda una serie de contenidos que permiten enriquecer, sin utilización comercial, por supuesto, las colecciones. Bien. Bueno, este es el mismo, lo que mostré hace 2 minutos, el mismo diagrama, pero desde el punto de vista económico. La parte de la izquierda es la financiación del Estado, la parte de la derecha es recursos que generamos nosotros con nuestra actividad. Todos estos tipos de cosas, esto no, las memorias compartidas no generan nada, esto genera, esto genera, esto genera. 70% de nuestro presupuesto es el Estado, el resto es estas actividades, más todo lo que es formación, investigación y producción. Voy terminando. Ningún modelo de valorización es autosostenible. Todo necesita una fuerte inversión inicial a partir de la cual se puede declinar diferentes modos de explotación. Existen numerosos modelos económicos, pero difícilmente puedan cubrir más allá del 15% de la inversión original. Por favor, no sueñe nadie que pueda enriquecerse poniendo contenidos en línea. Puede generar ¿cómo se dice?, recursos, pero no se pueden cubrir los gastos. El contexto legal del derecho de autor, explotación, el derecho moral es terrible. Son frenos porque es eterno y universal. Los otros tienen duración, pero el moral no. Son frenos al acceso, pero forman parte de toda política de acceso. Acciones legales y legislativas son a veces necesarias para abrir el mundo de los contenidos al público. Estamos confrontados en una nueva situación, un nuevo paradigma, que los contenidos se encuentran replicados cientos de veces en distintos lugares y contextos. El problema de la identificación del origen del autor y los derechos asociados al contenido es uno de los mayores desafíos. Yo encuentro una imagen, digo, me viene bárbaro con la introducción. ¿Quién es el autor? ¿A quién tengo que pagar? Que tenga mucha suerte.
La calidad de los contenidos es considerada como secundaria con respecto al acceso. Yo no puedo entender, sí lo entiendo, que hay una película en ultra alta definición en el cine, va alguien con un telefonito que se mueve todo el tiempo, filma la película, la pone en YouTube, y alguien del otro lado considera que está viendo la película. Está viendo una reducción de miles de veces en términos de calidad. Sin embargo, él dice, ah, sí, la vi, está muy bien. Y finalmente, dar acceso a los contenidos es una decisión ante todo política, con una implicación económica considerable. Ayer comentaba que el INAH jamás se define como archivo. Porque el archivo, por definición, es un lugar donde se conserva a nivel relativamente cerrado la información. Se puede acceder, pero no es la función del archivo del acceso. Por eso hablamos más de colecciones audiovisuales, no de archivos audiovisuales. Y toda nuestra política está orientada hacia abrir. Y un concepto extremadamente importante, al menos en países europeos, es el concepto de los derechos del ciudadano. Yo pagué con mi impuesto anual de televisión la producción de televisión. Es lógico que recupere esa inversión. O sea, tengo derecho a recuperarlo. Como eso que vi hoy el diario. Todavía estoy pensando sobre el derecho que tiene cierta gente a fumar marihuana. Todavía no lo. Bien, 5 minutos más. Porque ¿qué pasará si no llegamos a digitalizar? Todo lo cual es totalmente cierto. No llegaremos. Los gobiernos son cada vez más refractarios a la financiación de planes de preservación digital. Si no se pudo hacer hasta ahora, se perderá. Que se pierda. Eso es lo que dicen los responsables políticos. Y bueno, aún teniendo dinero, cada vez más difícil encontrar tecnología y operadores. La preservación es activa. La preservación digital tiene tendencia a ser cada vez más selectiva. Si tengo poco dinero, preservo lo que considero tiene más valor. Es quizás uno de los actos más dolorosos del archivista, el tener que decidir qué conservará y qué no podrá conservar. Sabiendo que la definición pura, ontológica del el archivista no decide nunca del valor de lo que conserva. Su misión es conservar. Se habla cada vez más de colecciones y menos de archivos. La digitalización se concibe como componente de la valorización. Digitalizo lo que es más valorizable. Y aquí debo reconocer la actividad intensa en toda América Latina en este aspecto. Identificar colecciones, pilotos que tienen gran valor o patrimonial, o regional, o cultural, digitalizarlas, ponerlas en línea, trabajar con la gente, crear toda una serie de relaciones entre el utilizador y la digitalización. El elemento motor es dar acceso a los contenidos, lo cual, insisto, es una decisión política, y cada vez se habla menos de planes de digitalización y más de planes de acceso. Antes decíamos, si digitalizan, pueden dar acceso a sus contenidos. Ahora decimos, tengo un plan de acceso, necesito digitalizar. La última, el utilizador está cada vez más involucrado en la gestión directa o indirecta de contenidos. Otro tema interesantísimo, que pasa entre las instituciones y aquellos que acuden a ella, en términos de documentación, aportar contenidos, enriquecimiento. Inclusive son capaces de financiar diversas iniciativas. O sea, hay campañas de tengo un archivo en peligro que me ayuda a pagarlo. El mundo educativo y el universitario y la investigación son los de más potencial de desarrollo. El mundo universitario ha pasado al lado de los archivos audiovisuales, no aquellos que estudian cine, por supuesto, pero como fuente de información en historia, sociología y economía. El depósito legal de radio y televisión en Francia fue pensado en ese aspecto, abrir al mundo universitario el acceso a todo eso. Las identidades se ven enriquecidas por el acceso permanente al pasado y a elementos determinantes de su historia. Pero las identidades se diluyen en el mundo cuando las copias se multiplican y la fuente inicial de un documento se pierde y confunde. Hace falta instituciones garantes de la autenticidad de los contenidos. Podríamos llegar a preguntarnos si tiene algún sentido que sigamos existiendo.
Y el primer sentido es el del garante de algo, de la autenticidad, de la originalidad de un documento. Y el archivista o archivero deja su función de conservador para transformarse en actor del enriquecimiento y la valorización de los contenidos audiovisuales. Y digo que esto es solo el comienzo porque después, cuando me imagino al cielo empiezo a trabajar, las posibilidades son infinitas. He dejado que el doctor nos presente esta espléndida conferencia. Gracias, Daniel, de verdad. Creo que sienta las bases del trabajo que debemos de hacer, del tiempo límite que tenemos en los próximos 10 años y sobre todo de la perspectiva de futuro de nuestros archivos sonoros y audiovisuales. Tenemos un par de minutos para 2 preguntas solamente, porque a las 10:40 yo les pediría que sean escritas para que sea muy puntual, que ya la tiene Pita y alguien más. 2 preguntas y después durante el receso ustedes podrán charlar con el doctor Teruggi para intercambiar algunos otros puntos de vista. Es larga. Sí. Bueno, Pita Cortés de Radio Educación dice: gracias por su exposición, ya entendí que no se puede salvar a todos los objetos viejos para siempre. Gracias. Me preocupa una pequeña angustia. Ahora no lloro. A ver, Pita, yo creo... La idea es esta. Concretamente, sí. Como profesionales, hoy entendemos que nuestras instituciones están rebasadas para rescatar todo y bien. Hay que empezar ya. La pregunta concreta es: ¿hay instituciones a nivel internacional que apoyen iniciativas de ciudadanos profesionales comprometidos, urgidos de salvar bienes que estamos seguros pueden tener alternativas? Excelente pregunta, porque tengo una pequeña respuesta. Y la respuesta está al principio de mi presentación, que es la Federación Internacional de Archivos. Hemos lanzado Bueno, si quiere lo... Sí, no, ahora ya está. Hemos lanzado una campaña, Federación Internacional de Archivos de Televisión, que se llama Salve su archivo, Save Your Archive. Save Your Archive es lamento presentarlo así, como una especie de concurso. Entonces todos los años archivos que primero están en peligro, segundo tienen un proyecto de digitalización o de valorización interesante, presentan, hay un llamado que ya está abierto para el año que viene, y entre sumas que van entre 5 y 20, a veces un poco más, 30.000 euros para ayudarnos. Ha habido muchos proyectos ganadores en América Latina. Colombia ya tiene 2, por ejemplo. Uruguay tiene también. Así que esa es una oportunidad. Luego, decirte que todos los gobiernos son muy reacios a financiar este tipo de cosas. Por lo que dije que, bueno, si se pierde, se pierde, porque nadie mide el valor y porque además nadie sabe explicar el valor. Yo estoy hablando aquí con gente convencida. Si estuviera frente a una Cámara de Diputados, así. Este hombre de que nos habla, o sea, tiene mucho, además que el hecho de que haya digitalizado tu archivo es absolutamente invisible. Si conservé algo de valor, ahí sí, si restauré la iglesia, ahí sí, ahí se puede poner un cartel: esto fue restaurado gracias a... O sea que con el tema económico, o sea, yo pienso que hay que ponerse en la situación mental de decir: no es que esté solo, soy lo que soy quien soy, en mi archivo somos 2, somos 3, somos 1, ¿qué puedo hacer con 1, 2 o 3? A veces la conclusión es que no puedo hacer nada. Ni siquiera asegurar el funcionamiento normal del archivo. Y luego, bueno,
pelearla. O sea, la cosa no va a venir, hay que ir a buscarla. Ayer hablábamos justamente de todo el marco legal, de todo el marco, de toda la presión política. El mecenazgo se interesa muy poco de eso. Así que seguimos. La segunda pregunta es de Judith Silva de Chile. Daniel, ¿podrías contarnos sobre la plataforma INATEC, que es muy importante para los académicos? Sí. Entonces, el depósito legal, $1 millón por año, digitales y accesibles solamente dentro de lugares reservados, como son la Biblioteca Nacional o ciertas delegaciones alrededor de Francia que permiten dar acceso a eso. Abierto a investigadores, abierto a quien lo pida. En realidad no hay límites. El acceso a la Biblioteca Nacional en Francia está en principio limitada a investigadores, pero cada vez se amplía más ese acceso. Lo importante de poner en marcha el depósito legal fue que hubo que lanzar campañas de utilización, porque los investigadores no sabían que existía, no sabían qué hacer con eso, no sabían cómo utilizarlo. Entonces se hizo toda una campaña de identificar profesores en distintos ámbitos de las ciencias sociales, agruparlos, presentarles el problema, que empezaran a influenciar sobre sus alumnos, que empezaran a interesar a alumnos al análisis audiovisual, pero a gran escala, y promover estudios, premios, toda una serie de cosas que hacen que hoy en día es realmente un espacio único y extremadamente usado. Además que no solo está el depósito legal en los contenidos, sino que están todas las publicaciones, todas las revistas del programa, libros, hay toda una biblioteca, todo un lugar donde se consigue una gran cantidad de cosas. Y ahora estamos empezando a trabajar en el análisis, en el Big Data, en la extracción de información para trabajar con la gente de ciencias sociales, pero eso sería otra discusión y otra presentación. Muchas gracias. Terminando. Muchas gracias de nuevo al doctor Daniel Teruggi. Gracias y gracias a ustedes también por estar con nosotros. Los invitamos a participar en las mesas de trabajo que empezarán en 5 minutos.